Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en la República Mexicana y en el exterior. Esta es otra emisión de Incorruptibles, en donde nos acompañan los periodistas de La Mañanera. Yo soy Joaquín Ortega y estoy aquí en una reunión en internet con Sandra Aguilera, Amir Hola. Ibrahim, Buenas noches. Carlos Pozos, a sus órdenes, Hans Salazar. Hola, buenas noches. Y Daniel Marmolejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues en esta ocasión especial venimos a compartir un evento periodístico luego de que la revista Proceso publicara una entrevista con Roberta Jacobson, ex embajadora y titular del escritorio mexicano de las relaciones exteriores norteamericanas. La entrevista se titula "Conocíamos las andanzas de García Luna, pero debíamos trabajar con él". En esta entrevista, la secretaria Jacobson hace referencia al gobierno de Felipe Calderón y dice que es imposible que la administración calderonista no supiera de las andanzas de García Luna, dado que los Estados Unidos lo sabían y compartían la misma información. Esto es un hecho que ha simbrado a la clase política mexicana y que probablemente simbra a la clase política norteamericana. Es un hecho noticioso relevante y pues no lo podíamos dejar pasar. Así que en este momento voy a cederle la palabra a Sandra Aguilera, que nos tiene su comentario. Muchas gracias, Joaquín. Hola a todos. Gracias por estarnos sintonizando. Y bueno, yo les quiero decir que esto fue un hecho inédito. Esto todos lo sabíamos, sin embargo, no pensábamos que fuera a ser justamente una exfuncionaria quien dijera esto. Recuerden que ella fue la ex embajadora de Estados Unidos en México, y ella fue la que tuvo que estar lidiando constantemente con Genaro García Luna, con Felipe Calderón y obviamente con todos ese tipo de funcionarios que estaban en ese momento. Aquí lo que me llama la atención, amigos, es esa parte donde ella tenía que estar en esto del Tratado de Mérida, tuvo que estar segura de que ese dinero era para combatir el narcotráfico en nuestro país, cuando realmente ella sabía que ese dinero no es para combatir el narcotráfico, sino que se los estaban dando para poder, ¿cómo le podremos decir? Sabiendo que el expresidente y Genaro García Luna estaban dentro de ese narcotráfico. Para mí es algo que me pareciera muy fuerte, si yo fuera ella, tener que estar callada, de no poder decir lo que veía, lo que sabía, porque estaba con el presidente, que el presidente era la persona que estaba vinculada con el narcotráfico. Sabemos que todo esto ha sido un secreto a voces. De hecho, Anabel Fernández lo sacó en su libro y dio nombres y apellidos de las personas. Sin embargo, nunca ha pasado nada. Y bueno, esperemos que con esto pues se abra una investigación y realmente manden llamar a Felipe Calderón. Eso es lo que Amir. Gracias, Sandra. Amir, efectivamente, pues si la secretaria sabía, tuvo que haber dado dinero, tuvo que haber dado apoyo. ¿Qué opinión te merece todo esto? Pues es una revelación muy fuerte la que hace la ex embajadora Roberta Jacobs. Yo me centraría en una frase que menciona, en donde dice: el gobierno mexicano sabía tanto como nosotros, si no es que más. Y nunca tomó acciones en su momento, y por ello encuentro un poco ingenuo culpar a los Estados Unidos por no tomar acciones. Hay que entender que entre México y Estados Unidos siempre hay una relación bilateral y de información cruzada entre los países. Sin embargo, cada país tiene su propia autonomía. Es muy importante entender que en ese momento García Luna fungía como secretario de Seguridad Pública de la República Mexicana y por ende tenía que trabajar con el gobierno americano. Es delicado que la ex embajadora haya tenido esa información y no la haya revelado a nivel público, porque también sugiere una complicidad. Pero para mí lo más relevante de su declaración es que señala directamente al expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, ¿no? O sea, ahí es cuando, a mi punto de vista, estalla una bomba que, si bien
viene de una exfuncionaria y le da fuerza a lo que ya sabíamos, porque, seamos honestos, desde la captura de García Luna, pues era muy inocente pensar que el de presidente no lo sabía tan bien en ese entonces Felipe Calderón. Yo creo que esta declaración de la ex embajadora viene solamente a reforzar lo que todo mundo ya sabíamos y le viene a dar un carácter más oficial al tema de que Felipe Calderón estaba en conocimiento de que su secretario de Seguridad Pública tenía nexos con el cártel de Sinaloa, con el Chapo Guzmán, para el trasiego de drogas. Creo que eso es muy importante y hay que valorar esa información muy, muy a fondo. Gracias, Amir. Don Carlos Pozo, Lord Molécula, existe una ley no escrita en Estados Unidos en donde no es posible irse contra un funcionario en funciones. Sin embargo, García Luna no es funcionario desde el 2012. ¿Usted qué cree que haya pasado ahí? Pues mira, al igual que García Luna no es funcionario, igual que la ex embajadora no es funcionaria en actividades, hace una declaración impactante que viene a simbrar, como dijeron, a la clase política, pero sobre todo a la clase política de los últimos 36 años. Yo lo que veo aquí es que esa clase política, esos voceros, todos se han quedado callados. Hoy no hubo twitters, muy poco Twitter, si entiendo, Felipe Calderón solamente negó las declaraciones, pero nadie más dijo una sola palabra, ningún periodista, ningún comentócrata, no he visto ninguna reacción de ellos. Pero a mí lo que me deja claro es que, como lo había anticipado el diputado y senador José Gerardo Fernández Noroña, y que vaticinó el mundo al revés en esos 36 años y máxime en la administración de Felipe Calderón, pues ese superpolicía no era un policía, era el mayor corrupto, el mayor delincuente que estaba negociando, que tenía todos los recursos, toda la información en sus manos y se hacía el gran negocio ahí. Ahora, a mí lo que me llama la atención es de que si los jueces de Estados Unidos toman atención en esas declaraciones, pues ni modo que tendrán que llamar, pienso yo, al secretario de la Defensa Nacional en ese tiempo, a Guillermo Galván, para que hable sobre las conductas tanto de García Luna como de Felipe Calderón. Yo creo que por ahí es otra línea de investigación muy importante. Pues, muchas gracias. Momento. Muchas gracias, don Carlos. Daniel Marmolejo, tenemos varias líneas por las cuales puedes comentar los Estados Unidos y su responsabilidad, el silencio liberal y de los chayoteros, y también pues las responsabilidades del gabinete de seguridad de Felipe Calderón. ¿Qué es lo que dices? Primeramente, saludar a queridos amigos, a todos ustedes, al público que nos ve y ocupa su tiempo para atender estas reflexiones, el procurador del consumidor, el apreciado Ricardo Sheffield, quien se encuentra en este momento con coronavirus, junto con Irmeréndira Sandoval, a quienes les deseamos su pronta recuperación, haciendo un recuento de alguna de las víctimas del coronavirus, como es el gran Oscar Chávez, y esperando que todos quienes la padecen se recuperen y quienes puedan vernos, pues que lo hagan con gratitud. Les brindamos nosotros nuestras reflexiones. Es un tema muy fuerte. No coincidiría en la reflexión de Lord Molécula respecto a que Genaro García Luna era el capo principal de toda esta estrategia. Para mí que había otros grandes operadores quienes ahora no tienen voz, pero dentro de esta estrategia estaría Juan Camilo Mourinho indudablemente. Pero si quisiéramos encontrar a un jefe criminal de todos ellos, es sin lugar a dudas el expresidente Felipe Calderón. Y esto porque pudiéramos referirnos a las
distintas leyes que rigen nuestro país. Tú eres abogado, desde luego, y en ese sentido, Joaquín, lo que hizo Calderón no pasa por la omisión, y esto lo desenmascara la ex embajadora Jacobson, sino que pasaría incluso hasta por el cohecho. Es por ello que es importante dentro del marco legal valorar los artículos 116, en este caso del Código Federal de Procedimientos Penales, que señala: toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito que deba perseguirse de oficio está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y, en caso de urgencia, ante cualquier funcionario o agente de policía. El 117 señala: toda persona que en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio está obligada a participarlo inmediatamente al Ministerio Público, transmitiéndole todos los datos que tuviera, poniendo a su disposición, desde luego, a los inculpados si hubiera sido detenidos. Felipe Calderón fue informado por un alto mando del Ejército Mexicano de las tropelías que se estaban cometiendo durante su gobierno. ¿Y qué fue lo que él hizo? Fabricarle delitos a los inocentes que le estarían reportando sobre ello. Es por ello que cuando la ex embajadora Jacobson analiza la fenomenología, dice: pues si fueron los mismos funcionarios del gobierno, algunos, quienes nos informaron al respecto. Entonces, esto pone de manifiesto como marco de análisis la coparticipación dentro de esta estrategia de cártel, que yo se lo dije al presidente de frente: en Palacio Nacional se instaló un cártel, a Felipe Calderón. Así es, recordemos esos momentos en Palacio Nacional. Muy interesante. Después de la publicación de la entrevista de proceso, Felipe Calderón se tardó varias horas en reaccionar, pero finalmente lanzó una carta en la cual acusa de corresponsabilidad al gobierno norteamericano y de paso embarra a todo el gabinete de seguridad de su sexenio. Esto es algo interesante porque aparentemente en esto tiene razón Felipe Calderón. Si el gobierno norteamericano sabía esto y el gobierno de Felipe Calderón dejó de ser gobierno en 2012, pues García Luna estuvo viviendo en Estados Unidos de 2012 a 2018 y no se hizo nada. No se le tocó hasta el último día de la administración Obama. Amir Ibrahim, ¿esto te merece alguna reflexión? Definitivamente creo que hay entre los gobiernos un pacto de silencio y creo que incluso hasta de complicidad. También me gustaría traer al punto el hecho de que para mí esto es un mensaje. Para mí es un mensaje. Muchas veces en política se habla a través de mensajes, se prepara el camino, y yo creo que la declaración de la ex embajadora no es fortuita. Es decir, el hecho de que hayan capturado a García Luna, de entrada ya es un mensaje durísimo de los Estados Unidos hacia la administración calderonista. Calderón ha venido, digamos, armando un movimiento político para recuperar posiciones en el poder y regresar de alguna manera a la política, si no es que ya tiene bastantes operadores metidos por ahí. Sin embargo, lo está haciendo ahora haciendo la estrategia que en algún momento López Obrador también hizo, creando un partido político, y con eso a llegarse de recurso público para trabajar en un partido. Creo que la administración de Trump, si no es que está en conjunto con la de López Obrador, están lanzando un fuerte mensaje a Felipe Calderón en este momento. Yo creo que lo que viene es la captura y el enjuiciamiento de Felipe Calderón, porque no podemos entender una declaración en los Estados Unidos de una ex embajadora de este nivel sin que sea tomada para un juicio en los mismos Estados Unidos. O sea, no puede declarar esto sin que la ley americana la tome en cuenta como una declaración o un testimonio y llamar a juicio
a Felipe Calderón. Creo que lo que vamos a ver y lo que viene es un juicio en Estados Unidos contra Felipe Calderón. La carta que escribe, a mí no se me hace que se tarda, yo creo que la piensa, la medita, la analiza, habla con sus asesores, escriben la carta, ven dónde están los huecos, digámoslo de esta manera, mediáticos, por donde puede salir, ¿no? Y se enfoca en que algo no estaba entrecomillado y el periodista lo hace como una afirmación y que no es una declaración, pues, de la ex embajadora. Y esa es la salida que Felipe encuentra. Sin embargo, creo que esto no ya pasó lo mediático. Si a Felipe Calderón no se le llama a juicio en Estados Unidos, entonces el país americano sería cómplice. Claro. Y creo que eso no es la cama para no llegar a esa complicidad. Muchas gracias, Amir. Hans Salazar, una preguntota respecto a lo que dice Amir. Parece un poco defensiva la declaración de la exsecretaria. Esto es una pregunta. Ella pertenece al grupo de Obama, de Clinton y del liberalismo que estuvo reinando en Estados Unidos durante muchísimo tiempo. Y la carta que le manda Felipe Calderón está dirigido a ese gobierno de entonces, al gobierno de Obama, que ya no existe. ¿Se equivoca Felipe Calderón de remitente? Yo creo que al final de cuentas los intereses norteamericanos siguen siendo los mismos. En todo caso, se puede pensar con respecto a en qué momento se está en la vida política norteamericana. Me refiero a próximas elecciones, el tema de, obviamente, el presidente actual que busca la reelección, todo esto en conjunto, pero me parece que eso es hasta cierto punto secundario. A mí me parece que los intereses norteamericanos van mucho más allá de una carta, más allá de la pieza que está revelando en este momento a través de una entrevista, a través de una revista que es la revista Proceso, que generalmente siempre ha sido su dinámica, revela cosas muy fuertes, pero yo quisiera enfocarme antes que, bueno, en paralelo a lo que tú me estás preguntando, ¿quién es García Luna? García Luna, que es algo que yo creo que no hay que perder de vista. García Luna, igual que comentaba yo la ocasión anterior con respecto a Lozano, solamente son piezas de engranaje. Y en todo caso, pues ahí vamos a poder observar que, bueno, García Luna llega ¿por qué personajes? Habría que recordar el tema de Jorge Tello Peón, a Wilfrido Robledo, a Macedo de la Concha, todos esos personajes que están involucrados. Ahora, mi pregunta entonces, ¿Estados Unidos nunca se ha dado cuenta? Falso, es solamente jugar sus piezas. En todo caso, la CIA no sabía, y sabía más Anabel Hernández con los libros que ha publicado. Falso. Me parece simplemente que juegan un papel político y que obviamente ese es el que habría que analizar, pero ellos solamente juegan a eso. Ahora, a Felipe Calderón lo van a llevar a un juicio en Estados Unidos, que es, obviamente mucha gente dice, no, sí, ahora sí lo van a enjuiciar y ya está saliendo. No hay que decirlo ni anticiparse. Estados Unidos volvemos a lo mismo, a sus piezas, y esta es una de ellas. Esto es un escenario nada más. Es presionar, es empezar a jugar en un juego de ajedrez bastante complejo, en un tema geopolítico por parte de Estados Unidos, y ese es el juego que nos estamos remitiendo, no una justicia. ¿No crees, Hans, que está usando Calderón la defensa del Vicentillo? De sí lo hice, pero lo hice porque tú me dejaste hacerlo y por lo tanto entonces no es delito. Bueno, es que en realidad no tiene mucho a dónde hacerse Calderón. Sus márgenes son demasiado reducidos, ya con obviamente García Luna en la cárcel, que difícilmente él lo veía, por lo menos en este momento. Quizá lo veía más a futuro.
pero evidentemente pues ya no tiene mucho margen Calderón para poder dar respuesta a este tipo de evidencias que se van saliendo poco a poco y que la contundencia lo está aplastando. Sí, ya no tiene mucha opción. En realidad, bueno, podemos leer sus tweets. Hoy hizo un hilo en sus tweets y para mí es puro rollo. O sea, es rollo. No hay una esencia que dijeras, pues es que, ¿por qué él habla de? No, sí dijeron, no, pues es que fue rumor, pero aquí no hay ninguna prueba y enreda en la misma dinámica de yo no sabía nada y por qué no me lo dijeron en su momento y por qué incluso hicieron pacto con nosotros. Evidentemente, pues está agarrando de que Estados Unidos debió de haber, o el gobierno norteamericano debió de haber reaccionado en ese entonces, pero él mismo sabe que es parte de una complicidad y sí, efectivamente le está diciendo, pues ¿cómo me vas a llevar si tú también lo sabías y yo también puedo hablar? Pero pues ya no tiene mucho margen, realmente sus palabras ya son más debilitadas que nada. Pues sí, efectivamente, si hay una amenaza, no es a la administración de Trump, sino a sus enemigos, ¿no? Probablemente lo peor que le haya pasado a Felipe Calderón haya sido el triunfo de Donald Trump, porque se queda sin aliados. Ahora, Daniel Marmolejo, volviendo a lo que decías en tu anterior intervención, pues Felipe Calderón puede ahorita fingir que no sabía, pero lo que no puede decir es que no tenía la responsabilidad porque era el titular del Ejecutivo y está ahí en la Constitución, como tú dices. Jugando al tonto, jugando al yo no sabía, jugando al inocente, ¿tiene alguna posibilidad Felipe Calderón de no ser señalado? Felipe Calderón no tiene escapatoria. Yo quiero reflexionar sobre lo que señala Hans. Felipe Calderón ahorita es una pieza negociable dentro de los liberales que tú has mencionado contra este grupo del Internacional Negro al cual pertenecería Trump, al grupo contrario a los banqueros financistas y a los globalistas. En esa lógica, en este momento Calderón, para ellos es una pieza del juego geoestratégico. Sería muy importante analizar si los globalistas de la cepa esta que has mencionado, de los Clinton, de Obama, de los Bush, estarían intercambiando a la pieza de Calderón, la estarían soltando a cambio de qué o por qué. Respecto al análisis de Hans, que me parece también muy interesante, habría que reflexionar también respecto a la posición de Estados Unidos de jugar con América Latina como si fuésemos un país narco-bananero. En esa lógica, Estados Unidos diría, bueno, pues si hemos tenido países corruptos, países que negocian a nuestro favor, ya sea con estrategias golpistas promovidas desde Estados Unidos o con los puntos de inflexión que ellos naturalmente tienen, que nos sirven para arrodillarlos cuando les podemos mandar una misiva informándole que fulano o sutano funcionario estaría vinculado con el narcotráfico, y poniendo de rodillas al gobierno de Calderón, naturalmente para ellos significaba esto un negocio en términos de armas. Y para el complejo militar industrial y para la misma Jacobson y para todo el gabinete y para el gobierno de Estados Unidos y el Plan Mérida, naturalmente, la transferencia, la venta de armas a México era un negocio muy importante. Entonces los globalistas norteamericanos tenían el control del gobierno de Calderón, tal como lo pudiéramos nosotros reflexionar en ese sentido. Y esa es una de las razones por las cuales ellos no pusieron la reflexión quizás a través de un documento. Pero lo que no exime a Calderón, y esto es muy importante, es que aún no habiendo una misiva o habiendo un mensaje no escrito del gobierno norteamericano, sí hubo una atención muy clara de algunos personajes del ejército que después fueron llevados a prisión mediante la fabricación de delitos. Entonces, Calderón no puede venirnos con el cinismo de haber ganado una elección con el 0.64%. No puede venirnos con el cinismo de que estableció una guerra contra el narcotráfico cuando lo que hizo fue proteger a uno de los cárteles de mayor importancia, vinculados además al HSBC. Y en este caso yo quisiera mencionar a un personaje que regularmente no se dice en este tipo de reuniones,
pero es Michael Francis Joshegan, que era el CEO de HSBC durante todo ese tiempo, habiendo transferidos más de $7,000 millones de México, que fueron negociados durante el tiempo de la crisis del año 2008. Y Calderón no tiene cara para venirnos a decir en ningún momento que no sabía nada. Lo que es, además de sinvergüenza y cínico, un tipo que estuvo en la confabulación de una de las estrategias más depredadoras, aún en democracia, que le haya costado, o supuesta democracia, que le haya costado a una nación. En esa lógica, Calderón, aunque lo estén soltando los globalistas como una ficha más, tendría que ser investigado por la Fiscalía General de la República. Así es, en eso estaríamos de acuerdo. Sandra Aguilera, aquí en México no nos estamos chupando el dedo. Mientras el infierno se estaba desarrollando frente a nuestros ojos, muchos lanzamos la voz, muchos estábamos protestando, y toda esta relación de García Luna, de Calderón, y también la complicidad o pasividad del gobierno norteamericano ya había sido señalada en México. ¿Tienes algún ejemplo de esto? Pues tengo muchos ejemplos, pero antes de eso quiero comentarte que acerca de lo que estaban hablando de la carta que mandó Calderón a Estados Unidos, yo pienso que ahorita estamos en un tiempo de elecciones en Estados Unidos, y yo creo que los demócratas ahorita no están para defender ni para apoyar a Calderón, porque saben perfectamente que se van a meter en un problema muy grande, y que pues ahorita los republicanos están, pues con todo lo que está pasando de Trump y todo el apoyo que estamos recibiendo, o que estamos recibiendo como mexicanos de él, y la buena relación que tiene con el presidente, pues yo creo que a mí lo que sí me brinca mucho o me hace sentir es que ahora sí va a dejar de sentirse, va a dejar de ser un protegido esa mafia tanto de Genaro García Luna como de Calderón, como de todos, de Javier Lozano y de muchísimas personas que están involucradas aquí. ¿Y qué era lo que pasaba? Que ellos estaban seguros que iban a seguir protegidos. ¿Por qué? Porque creían que no iba a llegar al triunfo, para mí, López Obrador. Entonces ya habían hecho esos pactos con el PRI, estaba el PRI, estaba el PAN, estaba el PRI, estaban los dos coludidos, y yo siento que ahí iba a seguir lo mismo y se iban a estar cuidando. De igual manera en Estados Unidos, que iban a seguir estando los demócratas. Y bueno, ahora que están los republicanos y que ahorita están en unas elecciones, yo creo que eso va a ser el cambio, o va a ser la diferencia que va a haber entre que ya agarraron a Genaro García Luna y en que pueden mandarle llamar a declarar a Felipe Calderón. Ese es mi punto de vista, eso es lo que yo siento, y bueno, a mí me gustaría que, antes de que yo continúe, me gustaría que Carlos Pozo, si me lo permitieras, Joaquín, Por supuesto. De su punto de vista de esto, para luego yo decirles algo más. Por supuesto, don Carlos Pozo, adelante. Pues muchísimas gracias. La verdad es que yo coincido con ustedes y considero que sí, efectivamente, Felipe Calderón va a tener que ser llamado por las autoridades estadounidenses para pues abundar sobre estas declaraciones de Roberta Jacobson, porque también quisiera yo recordarles lo que dijo apenas el presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia mañanera, si ustedes recordarán, del 12 de diciembre del año pasado, el 2019. Ahí recordaremos que el presidente dio a conocer de una triangulación que descubrió la Unidad de Inteligencia Financiera de parte de la Secretaría de Gobernación a una cuenta particular de Genaro García Luna que ascendía a 2,000 millones de pesos. Recordarán que en ese entonces pues era Osorio Chong el titular de la Secretaría de Gobernación. Y en esa misma conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Calderón no será perseguido, pero tampoco gozará de ningún tipo de protección. Dijo que no habrá ningún encubrimiento y si hubiera incurrido en algún delito en su gestión, pues de que se procederá. Entonces yo me pregunto,
en estos momentos de coronavirus, de crisis económica, de la paridad del peso frente al dólar, de la recesión económica, ¿qué tan conveniente le resulta al presidente llamarlo aquí a juicio a Felipe Calderón? Además, recordemos que dijo que él no haría la consulta ciudadana, que se lo dejaba a la ciudadanía que se organizara. Ahorita por la pandemia no hay posibilidades de llamar a una consulta ciudadana. Entonces, yo entiendo que para el presidente, pues podría ser benéfico en materia de popularidad, porque muchos analistas hasta el día de hoy están diciendo que el presidente está perdiendo popularidad. Pero también eso sería restarle tiempo de trabajo a la cuarta transformación. Entonces, yo creo que definitivamente es un juego de ajedrez complicado, como dice mi compañero Hans, que son piezas y desafortunadamente o afortunadamente el gobierno de los Estados Unidos irá manejando, irá citando, porque, como dijeron, esta declaración nada más fue porque se le ocurrió, sino hay una estrategia bien definida y están viendo sus tiempos electorales, que es lo que más les conviene a ellos, independientemente de lo que suceda en nuestro país. Esa sería mi opinión. Muchísimas gracias, don Carlos. Sandra Aguilera, por favor, tu comentario sobre la situación en México en los tiempos de Calderón y García Luna. Lo que yo les quería comentar ahora es que, bueno, por eso quería que hablara Lord, es que en un tiempo, en el 2009 aproximadamente, Fernández Noroña confrontó a Genaro García Luna y me gustaría que viéramos lo siguiente. ¿Les parece? Por favor. Claro que sí. Le repito que es un asesino. Si algún compañero, por favor, compañeros legisladores, ha finalizado la comparecencia. Para que usted termine en la cárcel, donde debe estar. Puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino, y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos, y se lo estoy diciendo de frente. No hay ningún acto de cobardía. Tengo una larga lista de funcionarios que trabajan con usted y que están vinculados o señalados de vínculos con la delincuencia organizada. Porque además de los asuntos de corrupción que sí tiene que aclarar, están todos los ilícitos que estamos señalando, las violaciones sistemáticas a derechos humanos, los civiles asesinados en retenes militares y policíacos, las ejecuciones, las detenciones sin orden judicial, los allanamientos, el clima de terror que han venido imponiendo en el país para desviar la atención de los problemas económicos, políticos y sociales fundamentales que hay en nuestra sociedad. He decidido acudir a la Procuraduría General de la República a denunciarlo penalmente. ¿Cómo es posible que la gente sepa dónde están los criminales, sepan dónde están quienes trafican drogas, sepan si hay casas de seguridad, sepan dónde se mueve el Chapo Guzmán, y la inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública no sabe nada? Pues cuando Calderón dice que va a agarrar al Chapo, pues lo agarrará de la mano porque es su cómplice. ¿Quién es el socio fundamental del Chapo? ¿Usted o Calderón o los dos? Le he dicho en su cara permanentemente, y todavía le queda una ronda, que es un asesino, que está vinculado al narco, al grupo del Chapo Guzmán, que es uno de los peores delincuentes que hay en el país y más peligrosos, que vivimos el mundo al revés. Se lo he dicho reiteradamente y usted no ha respondido a esto. Y lo he hecho de frente, no se lo mando a decir. Pero además Anabel Hernández, con mucha valentía en el libro que le di, señala desde el capítulo 9 todos los ilícitos en que usted está involucrado. Es falso que usted combate al crimen organizado. Usted está aliado al Chapo Guzmán. Solo el 1.6% de los... Acabamos de ver a Gerardo Fernández Noroña en el Congreso. Don Carlos Pozo, ¿qué opinión le merece? Pues sin duda muy interesante. Como dije, Noroña se adelanta a los tiempos, o de su tiempo lo dijo. Recuerdo que estas declaraciones las hizo en la Comisión de Seguridad un 12 de octubre del 2011, en donde, bueno, pues revelaba además de que Genaro García Luna
había hecho negocios hasta con Kitsania de México, dando ahí un trabajo para hacer una guía no, más bien era para las festividades del Día del Niño que se celebraron del 13 al 30 de diciembre del 2011 y se le dio a Kitsania 4.662.000 pesos. O bueno, también en esa comparecencia Noroña habla de que el superpolicía le da un contrato también a Oceánica por 11.600 millones de pesos. Y bueno, pues eso nos deja ver, sin duda, qué personaje es García Luna, con esta corrupción siempre por delante, que con su salario de servidor público nunca pudo haber comprado todas las propiedades, las 6 o más propiedades en Miami, la creación de su empresa, que tenía vínculos en Panamá, en Israel, en fin, interesantísima la declaración abierta de Noroña, tanto en esta comisión como en la Cámara de Diputados, donde lo denuncia abiertamente en el Pleno y de frente, sin intermediarios, le dice ratero, le dice el principal corrupto de la administración de Felipe Calderón. Para mí, la verdad es que nos deja sin palabras, y que tenía razón el político. Muchas gracias, don Carlos, muchas gracias, Hans Salazar. Pues al parecer, como dice Lord Molécula, esto es todo un sistema, no es nada más un asunto electoral o de seguridad, sino que hay corrupción en muchos temas. ¿Es esto lo que llaman neoliberalismo o qué tipo de opinión te merece el trabajo de Genaro García Luna como gran corruptor en nuestro país? Bueno, que él sirvió obviamente a un sistema también mafioso y es una pieza, insisto. Nada más quisiera yo precisar que no hay que restarle, o más bien hay que, no restarle, más bien hay que mencionar, como lo dije hace un momento, a Anabel Hernández. Incluso en su entonces el diputado Noroña, bueno, creo que actualmente sigue siendo diputado y en ese entonces también lo fue cuando hizo estas denuncias. Él se basó mucho en las investigaciones de Anabel Hernández. Entonces, habría que darle su justa dimensión desde efectivamente el libro que muestra en este momento mi compañera Sandy, Los Señores del Narco, Los Cómplices del Presidente, El Traidor, que es el último libro publicado. Yo digo que sí, no hay que dejar de mencionar, no hay que dejar de estar sustentando también lo que estamos diciendo con este tipo de trabajo periodístico que hoy nos demuestra, por supuesto, la revista Proceso. La revista Proceso, bueno, pues siempre ha tenido, insistía yo, este tipo de trabajos. Y hay otra cosa que también habría que recordar, el tema de los montajes con Loret de Mola. Yo acabo de ver un tuit que precisamente ya ha mencionado, medio mencionan por ahí, como para que no le digan nada a Loret, ¿no? Como que dice Loret, bueno, voy a manejar algo, e incluso se va contra Obama respecto a que esto deja mal parado a Calderón, pero también a Obama. Así lo dice en su tuit Loret de Mola, que él fue parte también de estos montajes que le encantaban a García Luna y que, bueno, pues son piezas que ahorita, pues, ¿cómo van reaccionando? Lozano, como ya lo ha mencionado, que bueno, pues también lo decíamos en el programa anterior, Lozano ha sido defensor siempre de García Luna. Entonces, no hay ninguna sorpresa, no hay mayor dato con respecto a ellos. Y ahorita me metía precisamente, ¿no?, a las portadas, a los portales, y efectivamente, Reforma, ni acaso. El Universal medio comentó por ahí algo y le da más relevancia a la carta que manda o publica Calderón que a la propia nota básica. Entonces, y además lo pone muy por ahí, pues, o sea, no es ni una de las principales, es
tercer, cuarto nivel. Entonces, habría que ir mencionando todos esos datos y ese tipo de trabajo periodístico que bien ha salido a relucir ahora y que le dan la razón a esta periodista que ha sido perseguida durante muchos años y con riesgo de haber sido, asesinada. Pues sí, así es, Gas. Ha habido muchos periodistas que han arriesgado su vida y muchos que no la contaron y que vivieron este infierno, que lo relataron de primera mano, y muchos otros que fueron cómplices de la barbarie mexicana y que hasta la fecha siguen guardando silencio o tratando de diluir la gravedad del asunto. Sandy Aguilera, ¿tienes algún comentario? Quisiera comentar nada más ahí lo que dices, perdón Sandy, nada más el propio presidente López Obrador, que lo ha mencionado varias veces en las mañaneras, está arriba Palacio, está el propio Loret que acabo de mencionar, y que los llevaba a un búnker por allá, parece que por la alcaldía Coajimalpa, no sé, recuerdo eso, donde les mostraba pues los avances y tecnología y toda esta plataforma que él manejaba tecnológicamente, que bueno, ahora ya sabemos para qué la manejaba y a favor de quiénes, de los cárteles, nada más habría que mencionar. Y estos periodistas, pues siempre salían, como dice el presidente, salían completamente fascinados por este tipo de vanguardia tecnológica y de dulces que les repartían. Perdón. Yo quiero comentar lo siguiente. Nosotros como periodistas que hemos trabajado durante tanto tiempo en medios también tradicionales, porque hemos trabajado en medios tradicionales y sabemos cómo se manejan las cosas, nosotros no hemos sido los dueños de esos medios grandes, pero sabemos que se maneja a través de un dinero que es o la pauta o es el chayote. Nos mandan, ¿qué nos matan? Nos mandan los boletines de prensa para que la gente sepa, y esos boletines de prensa que a mí me tocó mucho trabajar cuando yo veía que el dueño del medio en el que yo estaba, por obvias razones no voy a decir, iba y recogía su cheque para que él publicara únicamente Presidencia, el boletín, o sea, no era justo lo que tenía que publicar y le pagaban muy buen dinero. Yo la verdad es que trabajaba en ese medio, no me tocaba cubrir la parte política, yo cubría otro tipo de notas. Sin embargo, es la parte donde nosotros sabemos, porque sabemos que a cada medio les pagan un dinero para cubrir y para no decir las cosas que no deben decir. En este caso es lo que está sucediendo con la parte de Felipe Calderón. O sea, lo están cuidando todos los medios, el Universal, el Reforma, el tutú. A mí se me hizo muy extraño que ayer cuando Dani nos avisa y nos dice lo que estaba pasando de la nota de Proceso, yo veo la revista y se la mando a Dani y le digo, no, Daniel, en la revista impresa no viene. Y dice Dani, ¿cómo? Y dice, pero el esposo del hijo del dueño está casado con el hermano de Margarita Zavala. Yo dije, bueno, casi como que la han de haber quitado. En eso buscamos Proceso Digital y ahí sí venía toda la nota. Entonces, a mí sí me hizo como un tutú, porque me brincó, porque dije, entonces Proceso sí está publicando y lo publicaron, pero nada más en el medio digital, pero no viene en el medio, en la revista tal cual. O sea, ahí no viene, porque son como que dos medios diferentes. O sea, o publican en la digital o publican en la revista impresa. Bueno, eso lo quería yo aclarar porque es algo que me llamó la atención. Por otra parte, les quería comentar acerca de lo que estabas diciendo de Genaro García Luna, de todos los involucrados que sabemos que son mucho, tanto de parte de los panistas como la parte de los puristas, que al final del día es lo mismo, el PRIAN. O sea, es lo mismo, están involucrados, ellos mismos se están tapando unos con los otros. Yo creo que mi punto de vista es que el presidente de alguna manera no se quiere meter tanto, sin embargo, quien va a mandarlos llamar es Estados Unidos. Para mí, ese es mi punto de vista. Es algo que todos lo sabemos, todos los mexicanos lo sabemos, porque eso se ha dicho, salió en la serie del Chapo,
en la serie del Chapo de Netflix, me parece que ahí salió esta parte donde habla de Felipe Calderón, donde habla de Genaro García Luna, donde dice todo este tipo de cosas. No deja de ser una serie televisiva, pero de todas formas ya lo han sacado en muchos lugares. Y yo creo que no se deben de quedar las cosas así como que se nos olvida, porque muchas veces a todos los mexicanos se nos olvida todo, o sea, todo, pasa de moda, es el boom, ay, bla, bla, y después ya se apagó porque ya viene otra cosa nueva y otra cosa nueva. Y luego vamos a seguir viviendo con la impunidad. Esa parte es la que a mí me gustaría que los mexicanos reflexionaran y que tenemos, si nosotros que tenemos la oportunidad de estar en la mañanera, pues sí recordarlo y decirle al presidente, es que los mexicanos queremos que esto no vuelva a suceder, no queremos un narcogobierno, porque ustedes saben que Felipe Calderón defendió, pero al cártel de Sinaloa únicamente, que estaba coludido con el Chapo, pero ¿qué onda con los cárteles, los demás cárteles? El de Tamaulipas y todo, no, era a los que mataba, y entonces corrió sangre por todos lados, y nada más protegía al cártel de Sinaloa y obviamente al Chapo. Entonces, yo creo, amigos, todos los que me están escuchando, es que debemos de tomar conciencia y no permitir que esto que está pasando, bueno, esto que pasó, vuelva a suceder. Y que ese señor, por favor, no vuelva al poder. ¿Cómo es posible que todavía quiera tener o ya se lo autorizaron, un nuevo partido político y él esté detrás de ese partido político? O sea, ¿qué no tiene vergüenza? Es lo que yo quiero decir. Gracias, Sandra. Gracias. Pues cuando platicaba yo con la periodista Alejandra Ibarra con respecto al juicio del Chapo Guzmán, que atendió ahí personalmente y hizo un bonito libro al respecto, ella decía, estaba segura que el tipo del juicio del Chapo era ese tipo de ejercicio político norteamericano en el que cortan las pérdidas, aquí está el malo, la estrategia funcionó, se lavan las manos, dan carpetazo y a lo que sigue. Pero parece que no fue así. Parece que el juicio del Chapo abrió un montón de puertas, un montón de coladeras, y esta es la situación actual. Amir Ibrahim, ¿qué puedes opinar sobre esto? Pues mira, a mí me llama la atención dos puntos específicos de esta situación. La primera es que la conversación están tratando de llevarla todos los que protegen, digámosle, a Calderón, o que protegen esta retórica que traen de derecha, están tratando de confundir lo que está sucediendo, haciendo hincapié que está saliendo esto para tapar otra cosa. Yo creo que no es así. Yo creo que el proceso detona una información que tenía guardada. No me queda claro que eso es importante. No me queda claro cuándo fue la entrevista. No me queda clara esa parte. El proceso no hace la aclaración de cuándo fue la entrevista. Y a mí sí me gustaría mencionar que la ex embajadora acaba de emitir otro tuit, ¿no? En donde hace una, digamos, como aclaración de lo que está pasando, y me gustaría mencionarlo, ¿no? Dice: seamos claros sobre lo que dije y siempre he dicho sobre el exsecretario. 1. Nunca vi información corroborada de participación en el tráfico de drogas. Lo dice como punto 1. Sin embargo, el punto número 2 deja ver que hay sospechas, porque dice: en un ambiente de muchos rumores, uno siempre es cauteloso de trabajar con funcionarios. Es decir, no la tenía corroborada, pero conocía todos los rumores que habían al respecto. Y por ende es cautelosa en trabajar directamente con este funcionario. Y luego dice, en un punto número 3, ¿no? Y estoy dando la versión traducida, ¿no? Dice: no hay historia de fondo o conspiración para que sea esto ahora. Punto. Las mismas respuestas que di hace meses cuando fue detenido son las mismas que doy ahorita. Una periodista ya decidió escribir la historia.
Seamos muy claros en esta situación. Hay un hecho claro y conciso que deja todos los rumores atrás. ¿Cuál es? García Luna está detenido. Eso es un hecho claro, conciso, que no hay rumores, que no es dijo o no dijo, se malentendió o no se malentendió. Él en este momento en Estados Unidos está en prisión. Es un hecho concreto y claro. Después de esto viene como en qué punto participó Felipe Calderón. O sea, o era muy, y perdón por la palabra, muy, lo voy a decir de una manera matizada, muy tonto, ¿no? O muy idiota, ¿no? Por decirlo, ¿no? Que creo ingenuo pensar que siendo presidente de la República, fuera tan idiota para no darse cuenta que su secretario de Seguridad Pública tenía algunos nexos. Vamos a tomar también un hecho concreto y claro, que no hay para atrás. La administración de Felipe Calderón fue especialmente sangrienta. La administración de Vicente Fox no tuvo la sangre que tuvo la de Felipe Calderón. Eso es un hecho conciso y claro de que durante su gestión se desató esta guerra que hasta el día de hoy seguimos teniendo y derramando sangre en este país. Son dos hechos concretos. Uno, hoy está García Luna en la cárcel, y otro hecho concreto es que Felipe Calderón en su administración se destapó la sangre en este país como nunca ha tenido precedente en la historia de México. Es decir, cuadran dos hechos. ¿Cuáles son los cuadrantes de los hechos? Uno, ahorita dicen que él estaba protegiendo a un cártel y que trabajaba con un cártel, hablo del ex secretario García Luna, y dos, en ese momento se desató toda la guerra del narcotráfico. ¿Por qué? Suena lógico pensar que porque había preferencia por uno y pues se dedicaron a exterminar a los otros. Lo que nunca pensaron es que los otros tenían la fuerza para defenderse. Y no fue tan fácil exterminarlos, sino que se ha derramado tanta sangre que hasta la fecha no ha acabado esa guerra. Ahora, pensemos. Es muy tonto pensar, y yo no me pongo en esa tontería, pensar que el presidente de la República no sabe lo que hacen sus secretarios y sobre todo que no saben lo que hacen en un sector tan delicado y en un momento tan delicado que es la bandera de tu administración, una supuesta guerra contra el narcotráfico. No es lógico pensar esto. La declaración, ahorita la matiza la ex embajadora, y con esto termino mi participación, matiza esta situación con esta declaración, pero en ningún momento rebate lo que dijo acerca de que, y repito textualmente, y discúlpeme que tome esta frase y la repita de manera textual, en donde dice, el gobierno mexicano sabía tanto como nosotros, si no es que más, y nunca tomó acciones en su momento, y por ello encuentro un poco ingenuo culpar a los Estados Unidos por no tomar medidas. Es decir, esto no lo rebate, no está rebatiendo el hecho de decir que Felipe Calderón estaba en conocimiento de toda esa información. Lo que dice es que ella no corroboró la información, pero que fue cauta, porque había muchos rumores. Yo cierro. Donde el río suena, agua lleva. Y hoy no es un hecho casual que García Luna esté en la cárcel. Y eso es un hecho contundente.
Muchas gracias, Amir. Recordemos que Genaro García Luna salta al imaginario colectivo con la crisis de seguridad que se estaba concentrando en la crisis de secuestro. Este secuestro que golpea primero a la clase media y a la clase alta, y entonces crean estos mecanismos extralegales de protección contra la delincuencia. Recordemos, se crearon todos en el sexenio de Felipe Calderón y de Vicente Fox, mexicanos contra la inseguridad, mexicanos contra el secuestro, todos los grupos de Miranda de Wallace, de esta señora Elena Morera, y esto me remite a un ensayo de la académica Natalia Mendoza Rockwell, académica sonorense, que se titula La privatización de la ilegalidad, y cuya tesis básicamente es que la guerra y la violencia, la historia de la crisis de seguridad, es en realidad la historia de la expansión y la privatización de dos grandes economías, la economía de la extracción y la de la extorsión. Vemos en estos grupos de la sociedad civil una manifestación clara de este tipo de cosas. Vemos en funcionarios como Javier Lozano, como Juan Molirán Orcasitas, en la entrega del territorio nacional a las minas y la posterior armamento de grupos de guardias blancas y de mercenarios por parte de estas mineras para defender su extracción, es decir, la privatización de la extracción y de la extorsión. Creo que esto es un fenómeno sistémico que viene desde Estados Unidos y por lo tanto fue protegido por lo mismo. También recordemos, ¿por qué no? Porque nos van a decir los chayoteros, ustedes no mencionan a Enrique Peña Nieto, pues cabe mencionar que Enrique Peña Nieto le otorgó impunidad tanto a García Luna como a Felipe Calderón a cambio de entregar la presidencia, de dejarlos comprar la presidencia, y que esta impunidad se hizo extensiva hacia los Estados Unidos porque a García Luna no se le tocó un solo cabello de la cabeza hasta que terminó la presidencia de Obama. Pero bueno, este sería mi comentario, solamente para darle paso al comentario final de Daniel Marmolejo, a ver qué nos quiere decir. Muchas gracias, amigos. Bueno, primeramente, así como has hecho un recordatorio de Peña Nieto, hay que recordar que durante el gobierno de Vicente Fox, del año 2000 al 2006, 60,000 efectivos militares cambiados del ejército al crimen organizado, 60,000, del año 2000 al 2006. Esto habla ya de una descomposición de las instituciones más importantes, en este caso el ejército. Hay que señalar que durante el gobierno de Felipe Calderón, 2 secretarios de gobernación murieron en accidentes aéreos de helicóptero. Juan Camilo Mourinho, Francisco Blake Mora. También es importante decir que a raíz de que termina el gobierno de Calderón, no solamente a Estados Unidos se fue Genaro García Luna, sino que lograron enquistar en estos acuerdos PRI-PAN, desde luego, a Medina Mora en la corte, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y también mencionar algo muy importante, que uno de los personajes más importantes durante el periodo como superpolicía de Genaro García Luna fue Luis Cárdenas Palomino, protegido de Ricardo Salinas Pliego, y quien contribuyó a que se obtuvieran extraordinarios contratos con una empresa de seguridad en áreas estratégicas de protección petrolera, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Son mega contratos y que además ahí hubo serios problemas porque había trasiego de droga, propiamente dicho, en el mismo tráfico aéreo cotidiano. Es importante señalar que cuando yo me refería al presidente en ocasión de señalar que así como Anabel había hecho una investigación, yo también la hice en su momento, fueron más de 12 entrevistas con un importante personaje que fue el que contribuyó a esta gran reflexión y que fue terriblemente lastimado por Calderón con la fabricación de delitos. Estaba frente a mí, se había ido la secretaria de Gobernación de la Mañanera, pero estaba frente a mí el general Luis Rodríguez Bucio,
quien del año 94 al año 99 había sido adscrito de Sedena al CISEN, que es el aparato de investigación del Estado en manos de García Luna. Cuando yo me refería a él, para empezar a hacer una narrativa, no volteo a verme. Y esto lo menciono porque no sería el único personaje vinculado a esta estela de personajes que estarían en funciones dentro del gobierno. Y aunque en el caso de Luis Cárdenas Palomino tiene congeladas sus cuentas y que el titular de la policía, bueno, en este caso, el comandante de pues esta nueva corporación creada con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para dar frente a la seguridad, que estaría a cargo justamente de Rodríguez Bucio. Hay otros personajes como Vidal Díaz Leal Ochoa, es el encargado de la Policía Ministerial. Con García Luna también estuvo como coordinador de la Policía Federal en Chihuahua. Estamos hablando de antecedentes muy significativos. Felipe de Jesús Gallego Gutiérrez es titular de la Coordinación de Métodos de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. Omar García Harfuch, debemos de tenerlo muy en claro, pues él actualmente es el secretario de Seguridad Ciudadana en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y bueno, hasta una mujer, Azucena Pimentel, quien estuvo metida dentro de estos videomontajes, estaría trabajando directamente dentro del gobierno de la República en áreas de producción. Quiero referirme, queridos amigos, al artículo 400 del Código Penal, que dice: se aplicará prisión de 3 meses a 3 años y de 15 a 60 días de multa al que, primero, con ánimo de lucro, después de la ejecución de delito y sin haber participado en este, adquiera, reciba u oculte el producto de aquel a sabiendas de esta circunstancia. Si el gobierno de Peña Nieto negoció, como aquí se ha establecido, mediante un acuerdo, la transición política en México, no debemos permitir que el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador, aunque le represente una pérdida de tiempo, participe de un encubrimiento. Por eso, de manera categórica, yo le he pedido al presidente de la República juicio a los expresidentes, y por eso en 2 ocasiones señalé al INE que tampoco puede encubrir a Calderón a través de un nuevo partido político. Dejo estas reflexiones muy claras porque no podemos permitir que en aras de un proceso de transformación se estén protegiendo los intereses personales de los sujetos que más han destruido a nuestro país. Muchas gracias, Daniel. Muy buena lección. Don Carlos Pozo, una reflexión final. Pues, yo quisiera nada más comentar que pues las declaraciones de la ex embajadora pues tienen ustedes, que tú que eres abogado, Joaquín, tienen que tener la comprobación de los hechos, no nada más del yo suponía, yo vi y ustedes vieron. Si no se tienen esos elementos comprobatorios, de nada sirve una declaración que ustedes tenían más información, pero si no se tienen los elementos que comprueben, los jueces no le darán validez a una declaración en la que se diga, bueno, pues ustedes tenían más información y suponemos, ¿no? Aquí son hechos y pruebas que se deben de presentar. Por otra parte, yo quisiera comentar que recordemos que con Felipe Calderón eres el que le da el garrotazo al avispero, pero creo que era una estrategia porque recordemos que en ese entonces los gobiernos existentes de los estados de la República eran PRI, PAN y PRD. Y por ello se utilizó el miedo, el terror de la violencia para beneficiar con recursos y quitándole recursos y diciendo, en este estado hay más violencia, en este estado hay menos violencia, tú mereces tanto dinero, tú mereces menos dinero. Esa fue una estrategia que quisieron utilizar y además de ahí ganar dinero
como lo vimos con la compra de los softwares que utilizaron para investigarnos a todo mundo, periodistas, ciudadanos, políticos, artistas, X, Y o Z, tener ellos el manejo de esa información a través de esa estrategia, de la estrategia de la generación de una guerra fallida y que, por desgracia, cobró miles de muertos oficiales y extraoficiales, aún los desconocemos. Yo quisiera este pequeño comentario decir que no es una invención de Calderón, lo tenían bien, su estrategia era la estrategia del miedo, y para poder tener en la estrategia del miedo tenían que poner a su mejor criminal, a su mejor ampón frente a la Secretaría de Seguridad Pública de México. Esa es mi reflexión. Pues muchísimas gracias, don Carlos Pozo. Muchas gracias por acompañarnos en otra emisión de Incorruptibles. Te quiero interrumpir, quiero decir algo rápido, perdón. Por supuesto que sí, adelante. Gracias. Recuerden también que el Mayito Zambada platicó todo. Acuérdense que le mandó la carta a esta Anabel Hernández cuando hizo el libro del traidor, y ahí él describió cuántas veces se presentó con Felipe Calderón a negociar en Los Pinos. Entonces, pues por ahí léanse el librito y eso, pero está muy interesante y ella lo dice. Esto es una carta que me mandaron a mí para que yo lo expresara. Y yo creo que también esa parte es importante, porque no nada más es lo que está diciendo la ex embajadora, sino lo que han dicho muchas personas. Perdón la interrupción. No, está bien, si está bien. Permiten agregar algo. Hay investigaciones muy claras que vincularían ciertas reuniones de Genaro García Luna con Carlos Salinas de Gortari. Aparte. Pues los dejamos con estas provocaciones. Esta fue otra emisión de Incorruptibles. Yo soy Joaquín Ortega y me acompañan los periodistas de la mañanera. Entonces yo también. Un comentario final, por favor. Dice Joaquín las provocaciones. Pues también hay un dato, y parte del sustento periodístico de lo que hemos estado haciendo referencia, que García Luna, en el avión donde se estrelló misteriosamente Juan Camilo Muriño, se negó a subirse. Entonces también está el dato ahí, en donde dijo, no me subo por X razón, y pues algo se sabe. Entonces es parte, no es chisme, es parte de las investigaciones periodísticas que hemos hecho referencia. Ahí está. No podemos ser tan inocentes al pensar que toda esta situación que está sucediendo sucede solamente porque sí. Es el hecho de que esté García Luna en la cárcel en este momento, es un claro mensaje de lo que está sucediendo y lo que sucedió en la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Sí recomiendo, honestamente, hablo a todos los que nos ven y lo hago como una reflexión, sí les recomiendo leer los libros de Anabel Hernández. Los libros de Anabel Hernández hablan muy detalladamente y le van a abrir mucho el panorama de lo que sucedía en el narcotráfico en épocas de Felipe Calderón y de García Luna, Javier Lozano y toda esta, digamos, camarilla. No es casualidad que 12 secretarios de gobernación hayan muerto en esa administración. No es una casualidad. No son casualidades. El secretario de gobernación es el segundo hombre más poderoso de la República Mexicana. Y es tonto pensar que se te mueren 2 hombres, 2 secretarios de gobernación, ¿sí? Solamente porque sí, y se los achacas a un accidente. Ok, ¿puede haber un accidente? Sí lo puede haber, pero 2, está cabrón. O sea, yo creo que pegarle un palazo al avispero, como dicen por ahí, no fue exactamente decir, vamos a
a pegarle el palazo, yo creo. Vamos a exterminar a todos los grupos y vamos a tomar el monopolio del narcotráfico. Pero les vuelvo a repetir, no midieron que los otros cárteles estaban completamente listos para defenderse de ese exterminio. Hasta el día de hoy lo han hecho. No los van a exterminar, se van a defender. Y lo más claro es que se les salió de las manos este exterminio y esta monopolización que intentaron hacer del narcotráfico con el cártel de Sinaloa, y no midieron que aquellos iban a poder con la fuerza del Estado y con la fuerza del otro cártel, y que se iban a defender como pudieran. Y hasta el día de hoy está corroborado que esos cárteles no han desaparecido. Entonces, seamos honestos. No, y voy a cerrar este comentario rebatiendo algo que dijo Hans. Para mí sí es esto la antesala para un juicio, el primer juicio a un expresidente en la República Mexicana. Sí veo que Felipe Calderón puede ser alcanzado por la justicia no mexicana. No estamos listos los mexicanos para enjuiciar a un expresidente. Es más, nuestra Constitución no lo permite. No es legal. Pero sí Estados Unidos, ¿eh? Entonces yo lo dejo ahí. Bueno, cuando dije que dejaba un comentario para la provocación, no era para mí, pero está bien, está excelente. Una provocación más. Gracias, gracias. Más, si me lo permiten. Claro. Durante el gobierno de Calderón, en los actos de reduccionismo de algunos grupos contrarios al cártel de Sinaloa y el Chapo Guzmán, debemos de tener muy clara la muerte de Arturo Beltrán Leiva. Esta es una de las muertes más despiadadas, ejecutadas concretamente por la Marina mexicana, en un operativo, un mensaje, ¿no?, implícito. En una unidad habitacional sumamente poblada, de clase media alta, en donde definitivamente el acto no fue una captura, sino fue una serie de ejecuciones que incluso tocaron a algunos civiles que por casualidad cruzaron. Esta ejecución, cuando pudo haber sido una captura, demuestra también, junto con esta señal de empapelarlo en billetes al cadáver, la urgencia de silenciar a personajes que tenían información que comprometería en determinado momento al gobierno con la relación con el Chapo Guzmán. En ese tiempo, uno de los analistas invitado regularmente por Carmen Aristegui señaló que este era un regalo de Navidad para el Chapo Guzmán, entregar el cuerpo de esa forma de Arturo Beltrán Leiva y este personaje, Edgardo Buscaglia. No olvidemos tampoco que en 2018, cuando estaba por el juicio al Chapo Guzmán, muere también de manera extraña Héctor Beltrán Leiva, quien sería llevado también al juicio del Chapo Guzmán. Es decir, que los Beltrán Leiva han sufrido las consecuencias de la lucha contra el Chapo Guzmán y que pudieron haber sido parte de otros acuerdos, de acuerdo o con base en la lógica de Buscaglia, y que hoy pues siguen siendo preguntas que están al aire. Muchas gracias, Daniel. A las órdenes. Pues esta fue otra emisión de Incorruptibles con... Yo soy Joaquín Ortega y me acompañan los periodistas de La Mañanera,